Hoy estamos en el día de San Cayetano y de todos los canales nacionales, y lo vamos a ver aquí también en la ciudad de Santa Fe. Se replican los pedidos por pan, de paz, pan y trabajo, bien digo. Algunos también piden por la situación económica social por la que están atravesando. Y uno de los legisladores santafesinos que siempre está atento al tema de la cuestión social, pero también con la mirada puesta en el impacto que la situación económica está teniendo sobre distintos sectores productivos, es el diputado provincial del Frente Amplio por la Soberanía, Carlos Del Frade, que nos atiende como siempre con mucha gentileza. Carlos, ¿cómo te va? El gusto de saludarte. Fabián Acosta, buen día. Hola Fabián, un gustazo saludarlos. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien, gracias por la gentileza como siempre. Y contanos, porque vos sos de los pocos legisladores que siempre está atento a la situación de trabajadores que pierden su trabajo, que entran en cesación de pagos. ¿Cómo estás viendo el panorama general, el impacto que el plan económico nacional está teniendo hoy en distintos sectores productivos de la provincia? Nosotros tenemos hoy una situación muy compleja, muy angustiante para muchísimos trabajadores. Primero porque se han multiplicado los procedimientos preventivos de crisis, que es lo que generalmente presentan las grandes patronales, las empresas, ante el Ministerio de Trabajo de la provincia, pero más últimamente ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, en donde tienen el espaldarazo de un gobierno que es indiferente a los trabajadores y a favor de los empresarios, que para mantener la tasa de ganancia vuelven a despedir o presentan esto para pagar la mitad del salario, como hoy está pasando en varias empresas en Santa Fe y en la Argentina. Así que es una situación muy grave, lo están sufriendo muchísimos trabajadores, y hoy se ha confirmado una serie de despidos en Algodonera Avellaneda, que es propiedad de Vicentín, es una de las 32 empresas. Ya ayer le habían anunciado que le iban a pagar la mitad de la quincena, con lo cual alrededor de 186 trabajadores allí en Algodonera Avellaneda van a recibir solamente 300.000 pesos por quincena. A eso sumale otra cooperativa algodonera, que es la cooperativa algodonera Santa Fe, que está al borde del cierre. Ya se lo comunicó al ministro de Trabajo Báscolo, y ni hablar de lo que está pasando hoy en Acindar, en donde las suspensiones llegan casi a 6 meses por el año total, con un pago de salario que llega al 75%, a la situación no resuelta de Verónica, una empresa láctea que está allí en Suarding, en Lehmann y en Totora, 700 familias de la provincia de Santa Fe, que para colmo, a la hora de reunirse sobre futuro laboral, tiene que hacerlo por Zoom de una manera absolutamente perversa con la patronal, a través de la Secretaría de Trabajo del Gobierno Nacional, en donde no ha dicho una sola palabra después de la última audiencia, y en donde le deben el 70% del mes de junio, todo el mes de julio y el aguinaldo. Son alrededor de 6 millones de pesos por familia. Hoy están desesperados, salen a cortar troncos para hacer carbón, por lo que me decían. No se les paga la manutención alimentaria a mujeres que han quedado separadas o viudas, no se paga la obra social, y por lo tanto hay gente que tiene chicos con cuestiones oncológicas que no pueden dar cumplimiento. Realmente una situación muy brava, a lo que le tenés que sumar la deuda de 128 millones de dólares de celulosa, que es Capitán Bermúdez. La ciudad depende de celulosa, y hoy hay casi 1 millar de trabajadores también con muchísima angustia. Este panorama pintado a grosso modo de lo que está pasando hoy en la provincia de Santa Fe marca lo que significa la angustia de perder el trabajo, algo que para los que vivimos la década del 90, hoy se ha profundizado. Hay mayor crueldad, hay mayor indiferencia, y esa impunidad de las patronales le sirve a ellas para mantener la tasa de ganancia, pero a expensa del dolor de la gente que se queda sin trabajo. Vos marcabas que hay una mirada cómplice del Gobierno Nacional a través de la Secretaría de Trabajo. ¿Y cuál es la actitud que está teniendo el gobierno de Maximiliano Puyaro? Digo, porque esto que vos referenciás casi de manera diaria o semanal, de cómo está impactando la situación económica en los distintos sectores productivos, uno no nota una actitud también confrontativa o desde el gobierno provincial de confrontar con lo que está pasando en el plano nacional. Nosotros la diferencia que hacemos entre el gobierno de Puyaro y el gobierno de Milei es que por ahora hay cierta preocupación del Estado para no desentenderse del todo del costo social de lo que significa la concentración de riquezas en pocas manos. Igualmente la decisión de Puyaro ya lo dijo de forma brutal, incluso, que como ellos no son comunistas, nadie le pidió que hiciera
semejante explicación absolutamente vacua, sin sentido, pero claramente hay una política que baja del gobernador en adelante que es favorecer a las empresas. Eso también limita la acción del Ministerio de Trabajo, que dicho sea de paso tiene el 2% del presupuesto, con lo cual puede hacer poco, pero claramente por ahora sigue atendiendo el teléfono, lo cual es muy importante. Hay funcionarios muy importantes dentro del Ministerio de Trabajo, en lo cual yo, por ejemplo, deposito confianza, como es Julio Genesini, pero más allá de estas cuestiones, lo que sí vemos es que hay una gran prepotencia patronal en toda la Argentina y nuestros gobernadores de distintos lugares de la Argentina en realidad están absolutamente subordinados al poder económico. Por eso las obras públicas que a veces anuncian en la provincia tienen más que ver con favorecer a las grandes multinacionales ubicadas sobre el río Paraná que a la gente en general, pero igualmente hay una diferencia, yo la quiero marcar, porque a diferencia de lo que está pasando en Buenos Aires, por lo menos acá se atiende, se le da lugar a que por lo menos los trabajadores lo planteen. Después está el otro tema, ¿hasta dónde van a dar? Yo creo que ahí es donde empiezan los límites, porque hay una subordinación de la política al poder económico de los grandes partidos y también lo expresa el gobierno de Puyaro. Y saliendo de lo que tiene que ver con el sector privado, los sectores productivos, ¿cómo estás viendo la situación de las paritarias estatales en la provincia, donde por segunda vez consecutiva se patea para adelante la discusión salarial? Yo creo que ahí se ratifica una política errónea del gobierno provincial de creer que los trabajadores estatales son el enemigo, que hay que mostrar dureza a la sociedad y que esa manera le va a dar votos en esta idea de derechización que tiene la sociedad. Eso va a durar hasta que la gente se despierte y empiece a pensar de nuevo de acuerdo a donde pisan los pies, que es el territorio de las necesidades, pero me parece que es un error. Claramente hay que mostrar bien los números, marcar bien lo que significa el costo de vida para los trabajadores y saber que el Estado existe, entre otras cosas, porque existen las trabajadoras y los trabajadores del Estado que todos los días hacen posible que se prendan las luces y haya gente en las escuelas, en los hospitales, en las 14 actividades en donde hay actividad de trabajadores que hacen posible que exista el Estado santafesino. Y ahí, según los números que vos estás manejando, vos sos un tipo muy prolijo, inclusive en la confrontación, en la constatación de lo que establece el presupuesto. Hoy por hoy los salarios estatales durante la gestión de Puyaro, ¿le han ganado o han perdido frente a la inflación? Esa es una discusión de acuerdo a cómo medís. Lo que nosotros siempre decimos es que a partir de lo que significaba un aumento que se había otorgado en los últimos días de la administración Perotti, que después no fue nunca pagado por el gobierno de Puyaro, nosotros entendemos que se pierde frente a la inflación. Nosotros tenemos la misma visión que tienen todos los gremios estatales, incluso los que son absolutamente complacientes con el gobierno provincial. Pero lo cierto es que efectivamente entendemos que se pierde frente a la inflación sin lugar a dudas. Metiéndonos en el terreno de la política, ¿qué lectura haces de este lanzamiento de los gobernadores, lo que se denominó primero como Grito Federal y ahora como Provincias Unidas? Sí, me llama la atención, en realidad porque han acompañado todo el desguace que hizo el gobierno de Milei en esto de la planificación del saqueo con el acompañamiento al acta de mayo, ¿te acordás que se hizo en julio en definitiva? Y después a la ley base, todo eso que tiene que ver con el ajuste, el déficit cero, todo eso que se glorifica, que en realidad es glorificar la política que impone el Fondo Monetario Internacional para esta colonia que es hoy la Argentina, me parece llamativo, porque más que un grito parece ser un susurro, porque no se discute realmente qué significa ser federal. Se habla mucho de la palabra federal y la palabra se termina gastando, como decía Julio Cortázar en el prólogo del libro sobre Nicaragua, cuando habla de las palabras violadas. De tanto repetir la palabra federal y no se le da contenido, esa palabra no termina diciendo nada. ¿Qué significa ser federal? Significa que a cada pueblo de cada provincia se le dé lo que produce. Y eso hoy no está ocurriendo. Ahora, eso no se discute. ¿Cuánto dinero le aporta la provincia de Santa Fe a la Argentina y cuánto le queda al habitante de la provincia de Santa Fe? Eso no se está discutiendo. Esa es una discusión de verdad federal, pero lo que en realidad estamos viendo es que la preparación del terreno para la continuidad del gobierno de Milei, de acuerdo a lo que quieren los empresarios norteamericanos y a lo que quiere el Fondo Monetario Internacional. Por eso Yarlora, Puyaro y demás hacen lo que viene de los Estados Unidos. Y ese es un problema muy serio, porque vamos a seguir siendo una colonia cada vez más feroz, porque como el imperio está en decadencia, todas las historias muestran que los imperios en decadencia son crueles, y por eso estamos viviendo esta crueldad
que hoy tiene a Milei como mayor expresión, pero también a los gobernadores que han acompañado el principio de este saqueo. Carlos, hoy vence el plazo para la inscripción de frentes electorales de cara a las elecciones de octubre. ¿El Frente Amplio por la Soberanía va a inscribir un frente? ¿Cómo va a ser la definición de los candidatos de acá hasta el 17 de agosto? Nosotros ya hemos definido que vamos a ir con una lista del Frente Amplio por la Soberanía de Diputados Nacional para expresar en el Congreso de la Nación la necesidad de enfrentar en serio al saqueo, no tener complicidad ni con las bolsas de comercio ni con las grandes empresas que lamentablemente tienen los grandes partidos políticos de la provincia y del país. Así que vamos a ir con candidatos propios. Los 3 primeros lugares, que es lo que se ha establecido por ahora, a mí me tienen en el privilegiado lugar de encabezar esa lista, pero después está Gabriela Sosa en segundo lugar, y está Lucho Vigoni del espacio de Encuentro por Rosario, que es el que tiene a Leo Caruana como concejal en nuestra ciudad de Rosario. Esos van a ser los 3 primeros espacios, claramente contra el saqueo, y diciéndole a la gente esto que siempre dijimos: somos los que decimos lo que los demás no dicen. Le pedimos a la gente que vaya a votar en serio por aquellos que desde hace 30 años ponemos la cara por las cosas que pasan en la provincia. Lo último que te pregunto, ¿cómo estás viendo la evolución de la Convención Constituyente y qué es lo que te está preocupando en cuanto al debate? Porque algunas cuestiones que, si bien no han llegado al pleno de la Convención, sabemos que van a avanzar porque el oficialismo tiene o cuenta con el número para hacer esas reformas. Lo que me preocupa es la configuración ideológica de la convención, en donde sectores progresistas que existen en distintos lugares no son mayoría. Me preocupa que pueda haber un retroceso. Igualmente, el salvoconducto es que, como venimos de la convención de la reforma constitucional en el 94, no se puede retroceder más que lo que avanzó en aquel momento. Eso me preocupa. Y después el debate ausente, que es este, de los números. Eso está en el artículo 5 de la Constitución del 62, está en el artículo 20 en las cuestiones laborales. De eso no he escuchado absolutamente nada y me preocupa mucho. Carlos, agradecerte como siempre la gentileza. Te mando un abrazo. Un abrazo grande. Carlos Del Frade, el diputado provincial del Frente Amplio por la Soberanía, que va a estar encabezando además la lista de diputados nacionales de este sector del progresismo santafesino.